El camión sin conductor. Marcos conducía solo por la carretera interestatal cuando notó las luces en su espejo retrovisor. Un camión tráiler gris, sin logotipos ni identificación, mantenía exactamente la misma distancia desde el kilómetro 142. Al principio, no le pareció extraño, pero después de media hora, el patrón era inquietantemente perfecto. Cuando aceleraba, el camión aceleraba. Cuando reducía velocidad, el camión también lo hacía. Intentó cambiarse de carril para dejarlo pasar, pero el tráiler se movió simultáneamente, manteniéndose siempre en su punto ciego izquierdo. Solo cuando Marcos frenó bruscamente pudo verlo de frente. La cabina estaba completamente oscura, sin figura humana visible al volante. Las luces delanteras parecían formar una sonrisa tenue. Sintiendo escalofríos, aceleró hasta perderlo de vista. Pero al llegar a su motel, al estacionar, miró por el espejo retrovisor y allí estaba, estacionado 3 espacios más atrás, apagado y oscuro. Las ventanas de la cabina eran demasiado tintadas para ver dentro. Marcos durmió con las luces encendidas esa noche. A la mañana siguiente, el camión había desaparecido del estacionamiento. Marcos continuó su viaje, aliviado. Pero al mediodía, volvió a aparecer en el retrovisor. Esta vez decidió enfrentarlo. Redujo velocidad hasta casi detenerse, obligando al camión a acercarse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, leyó el letrero trasero. No decía mantén distancia ni carga frágil. En letras negras sobre fondo blanco, claramente legible, decía Marcos Rivera, 1421 calle Roble, ya casi llegas a casa. Se le heló la sangre. Esa era su nombre completo y su dirección real, a 800 kilómetros de distancia. ¿Cómo era posible? Tomó una foto con el teléfono, pero cuando la revisó, el letrero mostraba el mensaje normal. Cuidado, carga larga. El camión tocó su bocina entonces, un sonido bajo y prolongado que sonó más como un lamento que como una advertencia. Marcos aceleró, pero el camión mantuvo la distancia exacta, como si estuviera atado a su auto por un cable invisible. Esa noche, en otro motel, Marcos recibió una llamada en su habitación. La voz al otro lado era robótica, sintética. Continúa tu viaje, Marcos. No intentes desviarte. Colgó. Marcos llamó a recepción preguntando quién había solicitado la llamada. Nadie, señor. Su línea no estuvo activa en toda la noche. Al salir al estacionamiento al amanecer, encontró algo bajo el limpiaparabrisas. Una fotografía Polaroid antigua que mostraba su propia casa, tomada aparentemente esa misma mañana. En la ventana del dormitorio de arriba, donde nadie debería estar a esa hora, se distinguía una silueta oscura. Marcos llamó a su esposa Elena. ¿Hay alguien en la casa? No, cariño, estoy sola con los niños. ¿Por qué? No quiso asustarla. Nada, solo un sueño extraño. Mientras hablaba, vio en el espejo del vestíbulo el reflejo del camión gris estacionado en la calle frente al motel, motor encendido, esperando. Marcos intentó trucos para perder al camión. Tomó salidas repentinas, usó caminos secundarios, incluso entró a un centro comercial y salió por otra entrada. Funcionaba brevemente, pero siempre, dentro de la hora, las luces aparecían de nuevo en su retrovisor. Peor aún, el camión parecía anticipar sus movimientos. Cuando Marcos planeaba desviarse, el camión cambiaba de carril primero. Cuando consideraba detenerse, el camión reducía velocidad previamente. Era como si leyera su mente, o como si ya hubiera vivido este viaje antes y supiera exactamente qué haría. En una gasolinera desierta, Marcos confrontó al vehículo. Se acercó a la cabina con una linterna. Las ventanas estaban tan tintadas que solo vio su propio reflejo distorsionado. Golpeó la puerta. No hubo respuesta. Entonces, las luces se encendieron, el motor rugió y el letrero trasero cambió. «Sigue manejando, Marcos. No te detengas». Retrocedió asustado. El camión se alejó lentamente, como dándole espacio para seguir, pero siempre presente. En un motel, Marcos encontró un diario olvidado en el cajón de la mesita de noche. Las páginas describían una experiencia idéntica a la suya.
El camión gris me sigue desde hace 3 días. Sabe mi nombre. Sabe a dónde voy. Anoche soñé con él. Y en el sueño vi quién conduce. Somos todos los que ha perseguido, atrapados en la cabina, manejando por la eternidad. La última entrada decía: si lees esto, yo ya soy parte del camión. Mi nombre era Carlos. Mi auto era plateado. Ahora soy solo otra sombra al volante. Rompe el ciclo. Detente donde no pueda verte. O únete a nosotros. Marcos cerró el diario con manos temblorosas. Esa noche soñó con la cabina. Decenas de personas apiladas. Sus manos transparentes sobre el volante. Sus ojos vacíos mirando carreteras infinitas. Uno de ellos, Carlos, giró hacia él y susurró: «Nosotros te esperamos, Marcos». Marcos llamó a un amigo policía para verificar si había reportes sobre un camión fantasma. La respuesta lo dejó sin aliento. «Hay historias, Marcos, en 5 estados, siempre un tráiler gris sin placas. Aparece a conductores que viajan solos entre las 11 p.m. y 5 a.m. Los sigue hasta su destino, y luego... ¿Luego qué? Desaparecen. No los conductores, no el camión, las memorias de ese viaje. Los conductores llegan a casa pero no recuerdan nada del camino. Algunos encuentran fotos en sus autos, imágenes de ellos mismos manejando el camión». Marcos revisó su maleta. Allí, entre su ropa, había una foto Polaroid que no había puesto. Él, al volante del camión gris, con expresión vacía, y detrás, sombras humanas apiñadas. La fecha en la foto: mañana. El camión no solo lo seguía, lo estaba reclutando. El GPS de Marcos comenzó a comportarse extrañamente. En lugar de mostrar su ruta planeada, trazaba una línea recta hacia un lugar llamado Cruce de las Almas, a 200 kilómetros. Cada vez que intentaba corregirlo, volvía a la misma ruta. El camión ahora viajaba más cerca, casi tocando su paragolpes trasero. Marcos tomó una salida de emergencia hacia un pueblo pequeño, pero las calles estaban desiertas, y en cada intersección el camión aparecía bloqueando el camino, forzándolo a girar en dirección al Cruce de las Almas. Era como un perro pastor llevando a una oveja al matadero. Finalmente, Marcos se detuvo en medio de la carretera, apagó el motor y salió del auto. El camión se detuvo a 10 metros. Se enfrentaron en el silencio de la noche. Entonces, la puerta de la cabina se abrió lentamente. No había nadie, solo oscuridad profunda. Y desde esa oscuridad, una voz múltiple, como docenas de personas hablando al unísono, dijo: «Es hora de subir, Marcos». Marcos retrocedió hacia su auto, pero las puertas estaban trabadas. El camión avanzó lentamente, la cabina abierta como una boca oscura. Dentro, distinguió formas humanas apiñadas, siluetas superpuestas, manos fantasmas que se extendían hacia él. «Únete a la caravana eterna», dijo la voz múltiple. Marcos sacó su teléfono para grabar, pero la pantalla mostraba solo estática, con destellos de rostros angustiados. Entonces recordó el diario. «Detente donde no pueda verte». Miró alrededor. Estaban en un tramo recto de carretera sin cobertura, pero a su derecha había un letrero viejo. «Área de descanso cerrada, 1 kilómetro». Corrió. El camión no lo siguió inmediatamente, como si supiera que no había escape. Marcos encontró el área de descanso, abandonada, con baños cerrados y mesas rotas. Se escondió detrás de un edificio. El camión pasó lentamente por la carretera, pero no entró. Funcionaba. Los lugares abandonados, fuera del camino, eran puntos ciegos para él. Escondido en el área abandonada, Marcos investigó en su teléfono con la poca batería que quedaba. Buscó Cruce de las Almas y encontró un artículo de periódico de 1972. Accidente masivo en cruce remoto. 14 muertos cuando camión se impacta contra autos. Las fotos mostraban un camión gris idéntico. El conductor había muerto de un infarto al volante. Los testigos dijeron que el camión siguió avanzando sin conductor por 500 metros antes del choque. Desde entonces, avistamientos del mismo camión persiguiendo conductores nocturnos. Pero había más.
Cada conductor reportado había estado involuntariamente involucrado en un accidente de tráfico donde alguien murió. Marcos recordó entonces. Hacía 2 años, un atropellamiento donde él era testigo. No había sido su culpa, pero sí había visto morir a alguien. El camión no elegía al azar. Buscaba a quienes habían presenciado muertes en carretera. Marcos llamó a los números de los familiares de las víctimas mencionadas en el artículo. Una hermana de una víctima le confirmó. Mi hermano vio morir a su amigo en un accidente. Meses después, comenzó a hablar de un camión que lo seguía. Desapareció una noche. Encontramos su auto abandonado, motor aún encendido, con una foto de él dentro del camión. Era un patrón claro. El camión era una especie de purgatorio móvil para testigos de muertes viales. ¿Cómo se detiene?, preguntó Marcos. La mujer bajó la voz. Dicen que si llevas a alguien más a presenciar al camión, te libera, pero esa persona queda atrapada en tu lugar. Era un juego macabro de pasar la maldición. Marcos se negó. No condenaría a otro, pero ahora entendía por qué el camión lo llevaba al cruce de las almas. Era el lugar del accidente original, donde la maldición comenzó, y donde probablemente terminaría su viaje. O comenzaría su eternidad como conductor fantasma. Marcos pasó la noche en el área de descanso abandonada. El camión patrullaba la carretera frente a él, pasando cada hora exactamente, como un guardián celoso. En la madrugada, Marcos tuvo un sueño vívido. Estaba dentro de la cabina, sus manos pegadas al volante, mirando a través de un parabrisas que mostraba no la carretera, sino las memorias de todos los conductores anteriores. Veía sus accidentes, sus últimos momentos, sus arrepentimientos. Entendió entonces, el camión no era un castigo, era una prisión de remordimiento móvil, donde los testigos revivían eternamente no solo su propio trauma, sino el de todos los demás. Al despertar, había tomado una decisión: no huiría más. Iría al cruce de las almas, pero no como víctima, sino para enfrentar lo que había visto años atrás y quizás romper el ciclo. Al amanecer, Marcos salió del área abandonada. El camión esperaba, motor encendido. Esta vez no intentó escapar. Comenzó a conducir hacia el cruce y el camión lo siguió a una distancia respetuosa, como si supiera que Marcos finalmente cooperaba. Durante el viaje, Marcos recordó detalles del atropellamiento que había presenciado. La lluvia, el paraguas rojo, la mirada del hombre antes de morir. Nunca había procesado ese trauma realmente. Tal vez eso era lo que el camión quería, forzarlo a enfrentar lo que había reprimido. Al acercarse al cruce, el paisaje se volvió más familiar, aunque había pasado solo una vez, de noche, 2 años antes. Llegaron al anochecer. El cruce de las almas era una intersección desolada, con flores marchitas y cruces en la cuneta. Marcos estacionó. El camión se detuvo frente a él, las puertas de la cabina abriéndose lentamente. Marcos se acercó a la cabina abierta. El interior no era la pesadilla apiñada que había imaginado, sino un espacio normal de camión, aunque antiguo. En el asiento del conductor, una figura se materializó gradualmente. No un monstruo, sino un hombre mayor con uniforme de camionero de los años 70. «Soy el primero», dijo con voz cansada. «El conductor que murió aquí en 1972, no por infarto, por culpa». Contó cómo, distraído, causó el accidente que mató a 14 personas. Su remordimiento fue tan grande que su espíritu se fusionó con su camión, condenado a recorrer eternamente las carreteras. Pero con los años, en lugar de solo vagar, comenzó a buscar a otros como él, testigos de muertes viales que cargaban con culpa no procesada. «No los castigamos», explicó. «Les damos la oportunidad que yo nunca tuve, enfrentar su culpa. Si lo hacen, pueden seguir su camino. Si la niegan, se quedan con nosotros, manejando hasta que estén listos». «Tú presenciaste una muerte», continuó el conductor fantasma. «Y aunque no fue tu culpa, la cargas como si lo fuera. Te escondiste detrás del no pude hacer nada. Pero sí podías detenerte, acompañar al moribundo, llamar a su familia después. Huiste». Marcos lloró. Era verdad.
Había seguido su camino esa noche, dejando a otros ocuparse. ¿Qué debo hacer? Sube. Conduce con nosotros una noche. Revive no solo tu memoria, sino la de todos aquí. Si al amanecer aún quieres irte, podrás hacerlo libre. Marcos dudó. Subir al camión podría ser una trampa, pero también era la única forma de saber. Tomó la decisión. Subió a la cabina. No estaba abarrotada de fantasmas, sino vacía, excepto por el conductor. Los otros están en el remolque, explicó. Sus memorias, sus arrepentimientos, eso es lo que transportamos. Marcos tomó el volante. Sintió manos invisibles superponerse a las suyas y la carretera frente a él se transformó. Ahora veía múltiples caminos superpuestos, cada uno con un accidente diferente, cada uno con una vida que terminaba. Marcos condujo toda la noche, vivió cientos de muertes, sintió cientos de arrepentimientos, pero también vio cientos de actos de bondad que siguieron, personas que se detuvieron a ayudar, familias que perdonaron, lecciones que salvaron otras vidas. Al amanecer, el conductor fantasma apareció a su lado. ¿Qué has aprendido? Marcos respondió. Que ser testigo no es pasivo, lo que hacemos después importa. El conductor asintió. Entonces eres libre. El camión se detuvo. Marcos bajó, encontrándose en el mismo cruce, pero ahora había flores frescas en las cruces. Su auto estaba allí, y en el asiento, una nota. La próxima vez que veas sufrimiento, no solo seas testigo, sé parte de la solución. Marcos miró el camión una última vez. El conductor le hizo un gesto de despedida y el vehículo se desvaneció en la neblina matutina. Marcos volvió a su auto y condujo a casa. Llegó al atardecer, abrazó a su familia y esa noche hizo una llamada que había pospuesto 2 años. A la familia del hombre atropellado, no para pedir perdón, sino para ofrecer consuelo. Desde entonces ya no ve camiones grises en su retrovisor. Pero a veces, cuando conduce de noche y ve a alguien necesitando ayuda en la carretera, sus faros parecen brillar un poco más, como recordándole que ahora es testigo, pero también puede ser parte de la historia. Espero que les haya gustado el relato. Si les gustó, déjenme su like y su comentario. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.